pues para felicitarte por animarte a abrir un espacio para la salud mental, ¿no? En estas plataformas que la verdad, pues es una manera de llegar a cualquier parte del mundo, ¿no? Así Donde es. puedan conectarse a internet y tener información sobre salud mental, sobre la importancia de la salud mental. Y pues muchas gracias por invitarme porque es para mí un espacio muy valioso, ya que, pues como tú bien sabes, en su momento te invité también personalmente a que te integraras a lo que es la comunidad, porque ya es una comunidad de terapia, de terapeutas de esquemas que se está formando en el mundo y en nuestro país, pues es pequeña a comparación de otras partes del mundo, quizá. Y sobre todo aquí en nuestra región, en Baja California, en el noroeste del país, pues es muy poco conocido, ¿no? Cuando te voy a hablar un poquito de la historia, pues, para el contexto. Sí, Y la verdad, pues voy a mis amigos, ya los tengo enfadados con los mismos, pero, pero creo que es importante, ¿no? Conocer cómo yo me inicié en esto de la terapia de esquemas cuando estudiaba precisamente la maestría en terapia cognitivo-conductual, que conocí el modelo a través de un maestro mío, un gran maestro que si me escucha por ahí, le mando un saludo al maestro Sicándar, él está allá en Quintana Roo, y él me dio la clase de trastornos de personalidad, y pues él nos dijo así, derecha a la flecha, como dicen, ¿no? sí, Terapia cognitivo-conductual tiene muy buenas técnicas, herramientas, es un modelo terapéutico pues muy reconocido, tiene muchos estudios, inclusive con trastornos de personalidad. Sin embargo, para trabajar con estos pacientes, lo mejor es la terapia de esquemas. Y ahí dije, ay, ¿y qué es eso, no? Porque a mí me interesaba mucho claro. trabajar con trastornos de personalidad. En aquel tiempo yo estaba en un Secosama, que ahora es un Secosama, ¿no? Antes eran Sí, los Centros Nueva Vida, o claro, un CAPA, ¿no? Un los MCAPA. capas. Este, y de a lo mejor no tenía tantos casos de ese tipo, ¿no? Pero siempre el interés de, de estos casos complejos, de estos casos más, trabajaba con adicciones, ya empezaba a trabajar con en la privada adicciones, y sabemos que no me dejarás mentir, ¿no? Los trastornos adictivos, pues son Sí, complejos y hay muchas comorbilidad con trastornos de personalidad. así es. Entonces de ahí surge la inquietud y en bueno, este nuevo paradigma que para mí era algo nuevo, algo desconocido. Y la verdad me enamoré de la terapia de esquemas porque en aquel tiempo me puse a leer, puse a hacer tareas de lo que nos dejaba ese maestro y él al no ser especialista, pues a lo mejor nos enseñó por encimita, pero dije, esto está padre, ¿no? La lectura Mm. me enganchó y ya fue cuando decidí meterme de lleno porque empecé a ver que era un modelo muy completo, muy integral, ¿no? Que se adaptaba a mí, se me adaptó perfectamente, ¿no? A mi estilo de terapia, a mi manera de terapia. Y creo que estos espacios son muy importantes porque lo que creo que ha sido complicado es precisamente que la comunidad, el gremio de psicólogos o terapeutas en nuestra región, pues no conocen el modelo, ¿no? Así es. Y al no conocerlo, pues no saber de qué se trata, pues a veces no despierta nuestro interés, ¿no? Es algo muy Claro. normal. Entonces aquí mi misión fue, yo lo platiqué con Sergio, que tú ya lo conoces, ¿no? Sí, Al director de INTE. Cuando lo conocí, lo traje a Baja California, formamos el primer grupo de terapeutas de esquemas y le dije, y es que yo quiero que esto se conozca en mi estado, quiero que claro. mis colegas y que conozco a muchos, gracias al Instituto de Psiquiatría, que conozco, pues te conozco a ti, a muchos compañeros en Ensenada y en Tijuana, pues yo quisiera que todos le entraran, ¿no? Para que vieran que esta manera de trabajar con los pacientes es muy enriquecedora, muy efectiva pues, no sé, a mí me ha dado muchas satisfacciones.
Sí, 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 exactamente, ¿no, Armando? Yo recuerdo también cuando Ujú, viniste aquí a Ensenada a hacer una visita aquí al instituto y de repente me hablaste del tema y yo así como que, ya ujú, lo había escuchado también por la maestría en terapia cognitiva, ajá, pero pues como sabemos y los colegas que nos estén viendo y escuchando, pues la terapia cognitiva conductual pues nada más es como que Beck, nada más mencionó ahí los esquemas por encima, pero ya ujú, no le dio seguimiento, ¿no? Pero llega Jeffrey Jung, ¿no? A darle continuidad. ujú, Entonces fue cuando me dijiste, oye, pues, te invito, ¿no? Yo así, a ver, y me puse a investigar un poquito más. Dije, órale. Entonces, hablando con otra compañera ahí de trabajo que también, Gaby, que la conociste, ujú. también, pues ella ya estaba terminando la especialidad, entonces Oh, pues sí, empecé de nuevo a preguntar e informarme. ujú, Y igual que tú, y lo comento aquí para toda la audiencia y los colegas, pues que es un modelo padrísimo y se acopla a muchas otras áreas y como decías al inicio, ¿no? También tiene que ver ujú, mucho con el perfil de uno como profesional. eh, esta intuición, este calibraje que manejemos, pues cómo lo vamos a ejercer dentro de este modelo, ¿no? Y está a mí en lo particular ha ayudado un chorro, tanto en lo personal, de entrada, como para sí, ya en la práctica clínica, ¿no? Y pues bueno, Armando, y pues para la gente que entendemos por terapia de esquemas, ujú, que sepan qué es la terapia de esquemas, ¿no? Entonces, esa sí. sería la primera pregunta. ¿Qué nos podías compartir, Armando? Sí, mira, pues no tengo una definición como tal, Ajá. así concreta, ¿no? Pero ¿cómo la definiría yo, no? Y fíjate que hay que buscarla ahí, si Jung tiene su propia definición, ¿no? Sí, Pero la terapia de esquemas, para mí, bueno, en lo particular, yo lo he visto como una terapia cognitiva humanista. O sea, es como, yo la defino así concretamente, cortito, pero que ya si lo ampliamos un poco, pues básicamente, pues surge de la terapia cognitiva, como bien decías, ¿no? Y con Beck hablando ya de esquemas, pero quizá ya por su avanzada edad, pues ya no le alcanza a seguir trabajando con este modelo, pero Jeffrey es quien le da este seguimiento y esta profundidad y esta formación ya con estructura, ¿no? A lo sí, que es un modelo terapéutico, así porque hay es. que dejarlo bien claro, ¿no? Aunque surge de la terapia cognitiva y sus bases son muy fuertes en ese sentido, pues Jeffrey la estructura como tal, ¿no? Entonces ya es el modelo de la terapia de esquemas, modelo terapéutico, que más que a diferencia a lo mejor de la terapia cognitivo-conductual, que digamos, pues es muy efectiva en muchos casos, como decíamos hace ratito, la terapia de esquemas es muy efectiva específicamente con los trastornos de personalidad, que es donde quizá a la terapia cognitivo-conductual, pues a veces no le es suficiente. Vamos Sí, a hacer como esa distinción, ¿no? Porque no es desacreditar una o la otra, ¿no? Eso creo que y como terapeuta cognitivo, pues yo también creo que debo reconocer que tiene su gran efectividad ese modelo, pero ujú, siendo honestos, pues con trastornos de personalidad, de repente te das de topes, ¿no? Y sí, aquí esta estrategia o estas técnicas o estas maneras de abordaje, pues ya no me están dando resultados. O lo que decía Jeffrey, ¿no? A veces avanzábamos, sí, pero de repente había una recaída eh, y a veces peor, ¿no? sí, Entonces no había un mantenimiento. Entonces la terapia de esquemas nos brinda esta nueva manera de trabajar porque uno de sus elementos principales, que es donde creo yo, y con los trastornos de personalidad límites, donde he visto más ese efecto sí, eh, desde el inicio, es la relación terapéutica. así es. Porque si bien no sé si te ha tocado por ahí trabajar con pacientes, supongo que sí, de estas características, pues muchas veces, y de verdad, pues no por
mencionar a nadie ni juzgar a nadie, pero creo que nos ha tocado ver colegas que sí le sacan la vuelta a estos diagnósticos, ¿no? Claro, Y no los juzgo, ¿no? Sé que son complejos, son difíciles y tal vez tengamos la libertad de decidir con quién voy a trabajar y con quién no, ¿verdad? Pero sí, tiene que ver con esto, ¿no? Porque sí demandan mucho, pero con la terapia de esquemas, es menos difícil, así porque es, ya te da un norte de qué así hacer, es, cómo hacerlo y hasta dónde, y que ya viene esta parte de la reparentalización limitada, así es, al establecer esta relación o esta alianza terapéutica, que es el pilar principal bueno, uno de los principales pilares de la terapia de esquemas, ¿no? así es. Sí, 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 y lo que has de contar, ¿no? Yo creo que de ahí se centra, ¿no? Lo que Jeffrey Jung decía, ¿no? De la importancia que le da a lo que en otros modelos o la psicología en general en entrevista la empatía, pero esto va más allá de la empatía, ¿no? Esta reparentización, esta alianza terapéutica que logra desde este reconocimiento, ¿no? A las situaciones que está pasando el paciente, ¿no? Entonces... Y aparte de las técnicas, ¿no? que maneja este modelo, que son tan sencillas, se podría decir, pero que generan una autoconciencia y reflexión Ujú, muy sorprendente, ¿no? Para los pacientes y como comentabas, se empezó a hacer investigación, pues empezaron a trabajar, Jeffrey, en esta parte del TLP, por ejemplo, ¿no? ujú, Entonces, en estas problemáticas más psicopatológicas, cómo empezó a haber más resultados que la terapia cognitiva como tal, ¿no? Claro que se ujú. integra, porque también sabemos que la Sí, terapia de esquemas es integrativa, ujú, entonces, eh, pues empezó a dar excelentes resultados. Ahorita me ujú, preguntabas si he tenido pacientes de este tipo o de estas condiciones. Sí, ¿no? Y yo creo que ahí es donde me he dado cuenta en la práctica, donde estas técnicas tan padres como las técnicas de sillas, ¿no? El diálogo de sillas, la imaginaria, donde pues este modelo de afrontamiento, ¿no? Que llamamos cómo genera un cambio, ¿no? Muy interesante. Y pues de ahí parte, ¿no? Estos esquemas que bueno, me gustaría que a la gente pues les pudiéramos comentar qué es un esquema. ajá. Que es Ajá, un esquema, ¿no? Un esquema, bueno, sería más como un tipo de una estructura, obviamente, ¿no? De sí, la palabra esquema rápidamente nos lleva a la parte de la estructura, de algo, de una forma. En este sentido, el esquema, desde el modelo de la terapia, tiene que ver para entenderlo más sencillo, y así se lo explico yo a los pacientes, tú vas a identificar tu esquema en referencia a cómo lo sientes, cómo lo percibes a nivel emocional y sensorial, ¿no? Entonces vamos a hablar de esquemas de abandono o algunas personas o algunos colegas más bien ya los manejan como tipo heridas, ¿no? O sea, si estamos sí, más relacionados con ese tema, podríamos decir que son las heridas de la infancia, ¿no? así Entonces es, los esquemas es algo que se forma en la infancia, que inicia su formación en la primera etapa de vida, sí, y que en la adolescencia se consolida para en una adultez ya no haber marcha atrás. O sea, de una vez que llegamos a una etapa en la vida, bueno, también depende del esquema, ¿no? Si hablamos de esquemas de abandono, de heridas emocionales de desconfianza por abuso, ujú, o cualquier esquema que se haya formado con una intensidad, porque esa es otra, ¿no? Todos tenemos esquemas, pero también hay de esquemas a esquemas, vamos a ponerlo así. O sea, sí, y ahí me refiero a que va a haber personas que estén mucho más sensibles a un esquema que a otras, ¿no? Porque a lo mejor yo puedo tener un esquema de abandono, pero no necesariamente se activa de la misma intensidad y con la misma frecuencia que otra persona, que ese abandono lo sufrió de una manera más impactante, o que ella como persona como tal simplemente es más sensible a ello. Sí, así es, porque también entra mucho el terreno de lo que somos cada uno de nosotros, o sea, no todos somos iguales.
claro. Entonces hay personas que son más tolerantes y eso ya lo traemos quizá temperamentalmente. Entonces juega mucho el papel del temperamento, además de las experiencias tempranas, que son las que se dice o dice Jung, que son las que generan este efecto para formar esos esquemas, pero Así, no deja de lado el temperamento. De hecho, ahí en el libro de la guía práctica de terapia de esquemas, ahí también maneja la parte de temperamental como algo muy importante para la formación de dichos esquemas, ¿no? sí, Entonces, esas heridas o esos eventos que se presentaron de una manera constante, porque ese es uno de los principales factores, ¿no? ¿Con qué constancia se sintió eso? así es. Porque no es que mi papá se fue, o sea, a lo mejor el abandono puede ser porque estaba, no estaba, de repente yo me sentía que estaban conmigo, de repente sentía que me abandonaban, o simplemente porque no estaban ahí conmigo emocionalmente, y de repente sí estaban. Entonces, esta inestabilidad que vemos mucho en la parte de los TLP, precisamente, ¿no? Sí, sí, Entonces, o muchas veces estas familias que se separan, regresan, vuelven a separarse, o ya se pelean, se va, y entonces hay mucha inestabilidad, mucho caos. Entonces, ahí nada más estamos hablando de abandono, sí, pero sabemos que a estos tipos de familias podríamos decir que se les suman muchas otras cosas, ¿no? sí, Entre sí, confianza por abuso, rechazo por imperfección, entre comillas, porque nadie lo somos perfectos, exacto. pero entonces, pues los esquemas son 18. Ahorita nos vamos a poner a revisar los Ah, 18, pero los principales y de los cuales nos habla Jung, que son estos cinco primeros esquemas básicos o la base de esquemas más importantes, pues son el abandono, la imperfección, la desconfianza por abuso, la privación emocional, que ese nombre a lo mejor no dice mucho a las personas que no están relacionadas con esquemas, pero ajá, es esta sensación de no ser importante para los demás o no ser válido, como que no claro, le importo lo que sienta, lo que piensa, la privación emocional y el aislamiento social, ¿no? No así, sentir que no encajamos en así es. los grupos. Sí, Entonces, esos cinco esquemas, digamos que son lo más, de ahí nadie se escapa. O sea, Jorge sí, tiene uno o dos o tres, claro, no sé, sí, 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 y yo también, ¿no? Entonces, claro, por ahí ya debemos de andar con algunos. Yo tengo bien identificado mi esquema de imperfección ajá, y mi esquema de privación emocional. ¿Por qué? sí, Porque en esos dos esquemas es donde siento que me activo constantemente, ¿no? claro. El sentirme invalidado fácilmente o el sentirme que no soy suficiente. Así es. Y fíjate que comentabas algo interesante ahorita al inicio de esto, ¿no? De que no todos va a depender mucho del temperamento, la historia de vida de cada ser humano, como de esta crianza, ¿no? Ah, Esta vulnerabilidad, ¿no? A esas emociones. Y es como se va a ir generando ciertos esquemas, ¿no? De estos 18 que sabemos que se siguen de repente investigando más esquemas, a lo mejor dentro de unos años sí, va a haber, no 18, va a haber 30, ¿no? ya sé, Pero ¿no? sí, pero sí con lo que comentas, ¿no? Estos primeros cinco, que es lo que también yo comentaba, la primera dimensión, ¿no? Entonces, Ujú, sí, y fíjate que también esto tiene que ver, como decías, las necesidades emocionales básicas, ¿no? Que de ahí parte. Fíjate que yo les comento a los pacientes cuando tenemos la primera sesión y una parte psicoeducativa que entiendan qué es la terapia de esquemas. Como bien dices, no hay como una definición así ideal y exacta, ¿no? Pero ujú, yo lo que les comento para que lo puedan entender es que es como esas asociaciones que hacemos, ¿no? ujú, En nuestra mente ante ciertos eventos traumáticos o conflictivos o que nos generan un malestar, pues si son muy repetitivos en nuestras primeras etapas de vida, pues es ujú. cuando se empiezan a desarrollar. Y pongo un ejemplo muy sencillo que también es algo personal, ¿no? Aquí comentándolo y Sí, compartiéndolo, que yo escuchaba el sonido del carro de mi papá, ¿no? claro.
y automáticamente pensar, me va a ir de la patada porque yo ya sabía que había hecho una travesura o algo. Entonces, ahí es ese esquema de miedo, por ejemplo, ¿no? Que lo podemos ya después desarrollar, pero a eso es lo que le llamamos esquemas, ¿no? Lo que se genera ante una emoción y la necesidad de estas emociones que no están bien estructuradas y se distorsionan y generan estas emociones, estas sensaciones, ¿no? Y que también de esa manera lo explico, que es como un patrón, ¿no? De Ujú. emociones, sensaciones que generan también pensamientos, ¿no? Entonces, Sí, ahí claro. vienen hasta como bien lo decías hace un momento, ¿no? Cómo se consideran, ya cómo se desarrollan en la etapa de la adolescencia donde se fortalece nuestra personalidad y que pues sabemos que en la adolescencia tenemos necesidades básicas también, pertenencia, aceptación, identificación, más las necesidades básicas emocionales dentro de los esquemas de las tempranas edades, pues se suman, ¿no? Entonces sí, 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 parte de que queremos proyectar y que sepa la gente qué es un esquema, pues es esto, Ujú. ¿no? Y cómo esto va generando pues conductas, va generando comportamientos, consecuencias y en su momento pues ya los trastornos, ¿no? Sí, creo que una diferencia importante en comparación a lo mejor con la terapia cognitivo-conductual clásica, tiene que ver con el peso que le damos a lo emocional, ¿no? Entonces el esquema Sí, es muy emocional, ¿no? Entonces sí tiene una parte cognitiva, como bien dices, y una parte sensorial, ¿no? así es. Entonces, pero ahí es donde el modelo le hace énfasis y se acopla muy bien a estos nuevos conceptos desde la psicotraumatología, ¿no? Ajá, Donde el cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Siempre es inevitable hablar también de este señor Bessel van der Kolk, sí. porque a mí me dio mucho sentido también, y esto lo conocí en terapia de esquemas, ¿no? Conocí más de psicotraumatología ¿Mm? y de este doctor que le ha estado dando ha estado estudiando mucho el cuerpo desde hace muchos años, ¿no? Pero entonces nos dice, desde el cuerpo es donde tú, como niño, pues recibes todo primero, porque no hay y tiene sentido, bueno, porque no tienes la capacidad de razonar aún, o sea, de tener un razonamiento lógico, por así decirlo, ¿no? De entender las cosas desde una perspectiva adulta, ¿no? Y eso así es para todos. O sea, hay niños muy listos y muy capaces, pero siguen siendo niños, siguen careciendo la capacidad de comprender el mundo de una manera más concreta, más abstracta, ¿no? Entonces, Sí, el niño recibe todo a través de la emoción y la sensación. claro. Y si te vas más para atrás, ahorita estoy hablando de niños que ya tienen una capacidad de entender algo, pero Sí, si nos vamos al bebé o incluso al neonato, ujú, este, pues ahí todo es sensación y sí, emoción. No tienen ni idea, ¿no? De lo que está pasando, pero desde ahí ya se está recibiendo algo. O sea, ya se claro. está conectando con el mundo. Así, Y su manera de conectar con los demás es a través de las emociones. así, Entonces, es por eso que esto tiene mucho peso. O sea, por sí, eso que tiene más peso que la cuestión de la razón, que, así el- es. que, el- que los, que las interpretaciones que después vamos haciendo. Porque precisamente el niño empieza a sentir y empieza a tratar de darle sentido a través de su capacidad limitada de Sí, razonamiento, y es ahí donde se forman los diálogos críticos, que es lo que nos habla Jung, y esa es ah, la parte más cognitiva del esquema, porque claro, entonces esta parte habla por el esquema, entonces tú decías el ejemplo, ¿no? Oía el ruido del carro de mi papá, ¿qué sí, pasaba primero? Pues primero es mi cuerpo, seguramente, no sé, se son, erizaba mi piel, se me claro, ponían los pelos de punta, la piel chinita, y sí, sentía miedo, y luego pensaba, "Ay, ya llegó mi papá, me va a poner una tunda, ¿no?" sí, Ya venía, ¿y por qué? Pues porque, bueno, a lo mejor el niño no lo elabora así, pero hay un diálogo interno que dices que sí, tú hiciste mal y te mereces que te castiguen.
claro, Pues de alguna forma ahí se van formando estos diálogos y claro, luego a lo largo del tiempo, si esto es algo constante, y luego si me lo dicen, pues más. A veces no me lo dicen directamente, es sí, simplemente la comunicación no verbal, la mirada así es, intimidante, el regaño, el grito, el castigo, lo que sea. A veces sí es como que es que eres de lo peor y te mereces que ahí ya sería todavía más, ¿no? más Quizá. fuerte, así es, Entonces, si esto se repite día tras día o por lo menos una, dos, tres veces por semana, pues yo obviamente voy a estar activando esto cada vez que sienta que hice algo mal. O, sí, y digo que sienta que hice algo mal, porque a lo mejor no hice algo malo, pero para los ojos de mi papá o de mi mamá sí. Entonces claro, yo voy a aprender a ver a través de sus ojos. Eso es lo que nos dice Jeffrey de alguna manera, que son ujú, los modos críticos que antes llamaban modos parentales, pero así, que ahora ya le quitaron ese nombre, porque se dieron cuenta que ahí intervienen, además de los papás, pues los abuelos, los hermanos mayores, ah, los maestros, otro, el vecino que todos los días a lo mejor me maltrataba o me juzgaba, o etcétera, ¿no? Entonces hay sí, modos críticos que fueron esas. Incluso también los compañeros de la edad, ¿no? Los compañeros de sí, preescuela que me hacían bullying. los Entonces, todas amigos, esas ahí, personas se sumaron claro. sin querer queriendo para formar este monstruo en mi mente. Sí, 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 y fíjate, híjole, es que para que lo que los que están escuchando y viendo, pues cómo poder Ujú. identificar de otra manera estos pensamientos, estas emociones, todas estas sensaciones que Jeffrey lo menciona precisamente como comenta, estos modos críticos, ¿no? Y yo cuando los conocía dije, órale, o sea, es como darle una identidad. De hecho, así se trabaja cuando ya hacemos técnicas del Ujú. dibujo, de Sí, las técnicas de imaginación, que le damos una sí, identidad a este crítico que me dice, no sirves, eres un niño esto, o sí, eres un travieso, te van a pegar, te lo mereces, pero ¿cómo identifico yo también les digo a los pacientes, ¿no? Es como el diablito, el angelito, ¿no? Es como este modo crítico es el que te está ahí, dando lata, ¿no? Y te pone el pie, te sabotea, pero está el otro modo que le llamamos el adulto sano, ¿no? Entonces, que es la parte racional, consciente, de alguna manera ujú. decirlo, que nos Compasiva. compasiva, exacto, que nos va a ayudar a poder hacer un trabajo en equipo con este crítico, ¿no? Sí, ahorita que mencionas las técnicas, ¿no? Algo de lo que a mí me ayudó mucho, la terapia de esquemas tiene sus propias estrategias, técnicas para abordar cosas muy específicas. En lo personal, honestamente, yo me limito mucho porque algo de lo que me gustó del modelo es que ya no es tan técnico como la terapia cognitiva, pero Así es, sí tiene estas herramientas, como bien dices, y con el modo crítico definitivamente el dibujo es una maravilla. A ver, yo les digo, bueno, este dibujo, no vamos a calificar arte, es para esto, ¿no? El objetivo es que tú puedas identificar precisamente lo que hablábamos ahorita, cómo nació eso en tu cabeza, así es, ¿sí? Y entonces el dibujo es mientras lo haces, piensa en ello, ¿no? Remóntate a tu infancia, recuerda, este, cómo cómo recibías información que te hacía sentir de esta manera, ¿no? Que te hacía sentir insuficiente o actualmente, ¿no? ah, Cuando te sientes que no eres suficiente, que no estás logrando, ¿qué te dices? Y ahí ir encontrando las frases, pero luego ir encontrando cómo esas frases llegaron a mi vida y qué así tanto me las repito y de es, qué personas específicamente venían, quiénes eran esas personas que me hacían sentir eso o que me decían eso, ¿no? claro, Entonces, claro, es como ir generando, abriendo esta conciencia de cómo esa cosa, porque yo también les digo, sepáralo porque no eres tú, porque casi siempre es que soy yo mismo diciéndome tal cosa, yo soy el que me castigo, yo soy el que me así, exijo, yo soy el que me critico. Pues está en tu mente y parece ser tu voz, pero tú no naciste con eso. claro, Entonces, eso así es, llegó ahí de alguna manera por otras personas. así es. Tú Sí, empezaste a verlo así. Ujú.
Sí, ahorita que lo comentas, es muy padre porque al momento que se hace algún ejercicio o Ujú, simplemente con el diálogo, ¿no? ujú, No, a lo mejor no tan técnico como comentas, y simplemente con el diálogo de que conozca el paciente ese esquema, como dices, pues ujú. sí, ver la raíz del esquema, de dónde viene, quién lo dijo, quién me lo instaló, ¿no? Ah, Y al momento de identificarlo, pues el paciente automáticamente dice, no, pues ya no lo quiero, ¿no? O sea, ya no lo necesito. Pero también como esta parte compasiva, que es una de las premisas de la terapia de esquemas que comenta Jung, pues es esta parte de no generar más conflicto del que ya me generó este esquema o este modo crítico, sino es reconciliarme o despedirme o soltarlo de una manera compasiva, de una manera sana, de una manera asertiva, ¿no? Se podría decir, ujú, pues para poder tener esta separación o nueva forma de ya vivir sin este esquema, ¿no? O también aprender a identificarlo y cada vez que se presente afrontarlo, que aquí vienen estos modelos de ujú. afrontamiento, ¿no? Sí, sí, porque bien dices, ¿no? El esquema lo vamos a aprender a desactivar. Sí, Exacto, porque ya una vez que somos más conscientes, que logramos identificar estos diálogos internos que nos atacan, que nos agreden, que nos exigen, sabemos que es la voz del esquema, ¿no? Entonces ya sabemos que es un esquema de imperfección impulsando esto, un esquema de incompetencia, un esquema de fracaso, que sea, ¿no? Pero entonces ese esquema tiene su voz propia, ¿no? Entonces se claro, está hablando de esta manera y está pegando, estábamos hablando al niño, ¿no? Le está sí, dando al niño, le está dando la herida, ¿no? claro, Entonces esa sensación de estrés, ansiedad, soledad, ahí donde ya vamos entrando al terreno del niño vulnerable, ¿no? Y entonces claro, muchas de las pacientes es cuando llegan y nos dicen, pues es que me siento solo, siento que nadie me quiere o siento que nunca voy a lograr nada en la vida. Entonces ya vamos encontrando más cuando ya el paciente viene golpeado por esos diálogos, ¿no? así Vamos es, haciendo esa conexión, que el paciente vaya, el consultante vaya encontrando ese sentido a lo que le pasa. Y claro, entonces ahí, en la parte del adulto saludable que viene a atender al niño vulnerable, pues es todo el proceso que vamos a ir llevando poco a poco, porque de verdad esto pues se puede complicar mucho en algunos pacientes, ¿no? Sobre todo en estos trastornos de personalidad de los que hablamos, porque sí, además de los más complejos que te encuentras, ¿no? Pues sí, ya lo entiendo, pero ¿cómo le hago para que esto no me afecte? ¿O cómo le hago para no sentir esto? Entonces viene siendo a veces difícil y se entiende el paso de empezar a ser compasivo con nosotros, claro, porque es esa lucha, ¿no? Entonces donde se sí, activa el esquema y a lo mejor todavía no lo logro identificar bien y me hace estragos y el verdugo el nombre que le puso un paciente a su crítico, ajá, pues te hace pedazos, ¿no? Y sí, luego está la típica de, es que si no me exijo no voy a hacer nada, ajá, ¿sí? Y eso sí, es bien común, ¿no? Cuando hay un esquema de incompetencia o de fracaso y que el sí, paciente lo aprendió a sobrecompensar exigiéndose mucho, ¿no? Entonces, así es, bueno, en lo cortito yo les digo, pues tal vez si no te exigieras tanto lo lograrías y quizás hasta mejor, claro, pero por claro, lo menos lo lograrías estando tranquilo, no tendrías realmente que sufrir por ello, ¿no? claro. Pero yo sé que eso no es suficiente porque el esquema no te permite verlo así. Sí, 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 que es lo que llamamos, Jeffrey lo llaman las trampas, ¿no? Las trampas del esquema, ¿no? Ajá. Cómo nos sabotea con este modo crítico y nos hace recaer en el esquema, ¿no? Y en la creencia, en los pensamientos que nos van a generar estas sensaciones del esquema como tal. Sí, y esto pasa mucho como bien lo dices, con estos trastornos de personalidad, ¿no? Y precisamente esa parte.
es la que quería preguntar también, ¿no? Que habláramos un poquito de ello, de en qué otros trastornos, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, cómo puede apoyar este modelo, Armando? No, pues como dijimos al inicio, si bien el modelo surge para atender los casos más complejos, eh, ya actualmente pues se puede abordar, nos hemos percatado que se puede abordar cualquier tipo de problemática con ello, ¿no? Obviamente pues es diferente cómo lo vas a trabajar. Muchas veces con pacientes que no están, no, o sea, no podríamos decir que no hay una patología grave o no hay una patología, solamente es una cuestión emocional. A veces pues es un tipo de terapia, intervención a nivel cognitivo, que Ujú. comprenda un poquito cómo se está atacando a sí mismo, cómo está surgiendo esto mismo de lo que hablamos, pero a veces no tenemos que entrar ni siquiera a estas estrategias experienciales porque que es algo que no hemos mencionado ahorita muy bien, pero sino que se queda más como encimita y es suficiente. O sea, depende Ah, de cada paciente, ¿no? Sabemos que hay así es, pacientes que muy rápido captan, entienden, logran, y ni siquiera te vas tan profundo, ¿no? así es, Porque a veces ni siquiera hay como heridas muy significativas, aunque todos tengamos algunas, obviamente, claro. pero no necesariamente son muy sensibles, ¿no? O sea, simplemente fueron cosas que sucedieron en mi infancia y Ujú. nos puede ayudar a comprender un poquito, pues sí, mi mamá a veces era De tal manera, pues ¿no? algo exigente conmigo o le importaban mucho las calificaciones, no sé, X cosa, ¿no? Pero Sí, no necesariamente había algo fuerte, pues. ujú, Entonces trabaja bien con ellos, ¿no? O sea, no es necesario ir tan profundo y salen rápido, salen más rápido que un paciente con un trastorno de personalidad. sí, Bueno, pues sí, en 3 meses, 6 meses a lo mucho ya estamos dando de alta a un paciente con estas características. así, Y a diferencia de un caso más complejo, que pues aquí en este modelo sí trabajamos, a diferencia de la terapia cognitiva, pues un proceso más largo, ¿no? Tampoco tan largo como un psicoanálisis, pero sí claro. nos puede llevar un año quizá trabajar con Sí, un paciente, hasta un poquito más, depende de cada caso. Porque estamos hablando de casos complejos, ¿no? Un así es, trastorno narcisista, un trastorno claro. límite, que sí, o sea, no van a salir rápido, tenemos que ser muy Claro. realistas, ¿no? Sí, y fíjate bien como lo comentas, en el caso de los trastornos de límites de personalidad, que sabemos que hay mucho este pensamiento o estos impulsos, ¿no? De autolesión, ¿no? Ujú, Entonces, ahí es donde se ha visto que se trabaja muy bien este modelo porque precisamente con todo esto que hasta el momento llevamos platicando, es identificar quién me está llevando a lastimarme, ¿no? ¿Quién me está diciendo, quién me está generando cortarme el famoso cutting o incluso pues el pensamiento suicida, ¿no? Entonces, ahí es donde afrontamos, ¿no? sí, Damos estas técnicas o este modelo para que nuestro cliente paciente se identifique que no es, como decías bien, ¿no? No es que yo soy el que yo me estoy generando esto, ¿no? E incluso muchas veces esta parte del TLP, ¿no? Es el culparse, ¿no? O el culpar a los demás también, ¿no? Entonces entra en un conflicto que sabemos muy extremo, interno, pero cuando le enseñamos a identificar estos esquemas y sus modos críticos, empieza a haber unos cambios muy interesantes a esa vocecita que le decimos, ¿no? sí, ya hablando de modos de afrontamiento, como bien dices, pues ya es la parte más conductual, ¿no? Es donde Ujú. vemos estas conductas o reacciones comportamentales a modo de un intento de protección de, del niño vulnerable que hablábamos, que se siente pues vulnerable, ¿no? Sí, Para englobar cualquier dolor que pueda estar surgiendo ahí, ¿no? Y ahí vemos la ansiedad, la depresión o los sentimientos a flor de piel, pero que el consultante intenta pues quitar. Entonces siento este dolor y ¿qué hago con ello? ¿No? Me lo quito,
no lo atiendo porque no sé cómo, entonces busco Ujú. una estrategia que más o menos me alivie ese dolor, ¿no? Y ahorita Sí, hablabas del cutting. En estos casos, pues generalmente, fíjate, yo antes de conocer la terapia de esquemas, pues a lo mejor más o menos ya tendía trastornos de personalidad y vas aprendiendo un poquito ah, sobre estas situaciones o estos pues, recursos que ujú. los pacientes desarrollan. Y yo me daba cuenta ya, ¿no? Pues en ese entonces decía, pues esta conducta, ¿cuál es el objetivo, ¿no? ¿Qué quiere lograr, ¿no? Sí, ¿Para qué? O sea, te empiezas a hacer esas preguntas, sí, ¿no? Porque como terapeuta, pues tienes que entender, ¿no? No claro, caer en juzgar o la típica, ¿no? Pues es que quiere llamar la atención y esas cosas, ¿no? Pero pues no, o claro, sea, uno como clínico, pues te preguntas, ¿no? sí, Con la terapia de esquemas a mí me quedó muy claro, ¿no? Es una manera de, ya no siento esto acá, me desvío mi atención del ah, dolor acá, ¿no? Y claro, esto se vuelve placentero, inclusive ellos te lo describen, sí, algunos de ellos. ¿Por qué? Porque ya no siento el otro dolor. exacto, Entonces no es que cortarme sea placentero, pero el otro dolor es mucho más grande, es mucho claro, más difícil, no puedo hacer nada, no sé qué hacer con ello. Acá tengo un control exacto, y generalmente ellos no quieren quitarse la vida, o sea, esos cortes no son para eso, no exacto, son un intento de suicidio, ujú. son una estrategia para distraer el dolor emocional, ¿no? Claro, Entonces, es ahí donde vas encontrando este tipo de maneras de ver al paciente y también cuando aprendemos a verlos como niños vulnerables, también el estigma desaparece, es claro, más fácil atenderlos, es más fácil atender al paciente con trastorno narcisista ajá, que si te enfocas solamente en sus conductas, en sus actitudes, es que es un ególatra, es que es un sí, manipulador, es que es un agresivo, sí, pero ¿qué hay detrás de todos esos modos de afrontamiento? ¿Por qué están claro, ahí? Cuáles son los objetivos de ello? Entonces te vas haciendo todas estas preguntas desde este enfoque, desde esta manera de ver a la persona y encuentras al niño vulnerable, no encuentras a un niño que se siente pues, pues nada amado, no digno de ser amado, ¿no? Solo, triste, ujú. desesperanzado, y que a lo mejor no cae en una conducta rendida, que esa sería otra, ¿no? De caer en este estado depresivo, que muchas veces cuando llega el paciente narcisista es porque cae en cuando llega al consultorio, Es cuando muy ya salió. probablemente venga en el modo rendido Sí, 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 porque ya se vio que perdió todo, que su claro, familia lo abandonó, entonces claro. ya no hay el modo de afrontamiento sobrecompensador que tenía activado la mayor parte de su vida, Sí, ya no le está dando ah, ningún resultado. bajó la guardia, ¿no? Y Sí. precisamente es un gran avance, ¿no? Que normalmente les decimos, ¿no? O sea, ya estás aquí. Ujú, Pues fue o sea, como hayas llegado aquí con a este lugar, ya es un gran avance y ahí empieza esta parte de la compasión, de la empatía que hablábamos al inicio, para poder reparentizar, ¿no? A nuestros pacientes y se sientan con esta confianza, ¿no? Y esta empatía. Sí, pues fíjate híjole, es que hay tantas cosas que se tienen que decir de la terapia de esquemas y que también este modelo, hay una duda, yo la tengo, y te la pregunto, Armando, ¿están dentro de la terapia de tercera generación que le llamamos? ¿Está ujú, en ese como los círculo? tratamientos. Ujú. Mm, pues hay un debate, ¿no? Sí, Va a haber algunos mismos terapeutas de esquemas que te dirían que sí, que están dentro de sí, las terapias contextuales o las terapias de tercera exacto, generación. Honestamente, pues yo la pongo un poquito aparte, ¿no? De hecho, pues sabemos que este modelo surge a inicios de los 90 ya, o sea, no es algo nuevo, o sea, exacto. ya estamos hablando de más Sí. de, ¿qué? Pues, que son 30 años ya. Hace 30 años ya, sí. Ajá. Entonces, luego empiezan a surgir
pues estas, es el DBT, ¿no? La dialéctica Ajá, conductual, el ajá, mindfulness, inclusive, ajá, ¿no? Que no es como tal, a lo mejor un modelo terapéutico, pero entra sí, dentro de todo esto, estos contextos. sí, Pero el modelo de la terapia de esquemas es un modelo, como te decía al principio, completamente con su propia estructura, sí, que yo lo pondría aparte, un poquito a un ladito, sí, ¿no? Que inclusive integra también a ellas, ¿no? O sea, no claro, está peleado con nada, sí, pero sí lo hace desde una manera muy cuidadosa. Tampoco es una cuestión eh, ecléctica, porque sí existe de repente también esa controversia o esa sí, confusión, más no es así. Porque si bien es una terapia cognitiva con bases muy humanistas, como es principalmente la Gestalt, sí, es porque Jeffrey sí la integra, integra muchas estrategias desde la claro, Gestalt, porque él mismo fue paciente, ¿no? De este sí, modelo terapéutico, claro, que humanista, que él siendo terapeuta cognitivo, va a consultarse con sí, una especialista en Gestalt, sí, desde la terapia Gestalt, y logra cambios que no había logrado sí, desde el modelo cognitivo. Entonces es como que lo eso jalan, ¿no? le ayudó mucho a Sí, ver cómo funcionaba esto en sí mismo, ¿no? Y por ahí hay una frase que él mismo dijo, ¿no? Que en una sesión de terapia gestal había descubierto sí, más que no sé cuántas sesiones de terapia cognitiva, algo así, ¿no? sí, 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 Entonces, para él, que había trabajado toda su vida con Beck, mm, pues esto le ayudó a tener una visión distinta y lo integra perfectamente a su modelo, sí, ¿no? Que es ahí donde muchas de las estrategias experienciales sí, que trabajamos con el, por ejemplo, con el modo crítico, sí, así muy, muy por encimita, ¿no? claro, El tener este personaje que creamos en el proceso de la terapia, donde ya le damos forma a nuestros diálogos internos críticos y exigentes, sí, los confrontamos, pero desde el terapeuta para modelar, ¿no? Y exacto, entonces el paciente con el trabajo de sillas hace este rol de sí, interpretar a su modo crítico y cambiarse a su posición para ser así es, él su adulto sano o él mismo, nada más, ¿no? claro, Entonces hacemos este role sí, play donde es muy revelador para el paciente, es muy ujú, impactante emocionalmente y pues nos da mucha efectividad en esas sesiones, que es lo que decía sí, Jeffrey, ¿no? Y sí, más adelante en el proceso yo trabajo también con los modos de afrontamiento, ¿no? Porque a esos también de alguna manera los confrontamos y a los de afrontamiento son de una manera muy, se me fue la palabra, con una confrontación hasta cierto punto empática, ¿sí? sí, Y claro, porque entendemos que los modos de afrontamiento, que decíamos el sobrecompensar, como lo hace mucho el narcisista, no sí, nomás el narcisista, todos tenemos a veces esos algo, estilos, ¿no? sí, Pero esos modos de afrontamiento sobrecompensadores o esos modos de afrontamiento evitativos, como es el consumo de sustancias, sí, u otras maneras de evadir emocionalmente el cutting que decíamos ahorita, sí, o los modos rendidos, que son estos modos más depresivos, quizá sí, encontramos las conductas suicidas también. Pues las confrontamos a través de estas roleplay también, claro, con el trabajo con sillas, que la verdad es un trabajo muy, muy interesante. sí, está muy Si padre. se inscriben no sé si ya entraste tú en ese terreno, supongo que sí, porque ya vas Sí, para afuera ya vas terminando, vamos terminando. ¿sí? Sí, Entonces está ya padre. aprendiste un poquito de eso, ¿no? O bastante, del Sí, trabajo con sillas, que la verdad está muy, muy interesante. y fíjate que la diferencia, como bien lo comentas, ¿no? Que Jeffrey conoció la gestal y siendo paciente, Ujú, la diferencia de estas técnicas, ¿no? De la silla vacía, como la gestal lo maneja, pero él le dio otra connotación, ¿no? La sí. expandió, ¿no? No nada más una sola silla, ¿no? Sino que vamos a Ujú, meter a tus modos críticos, vamos a poner sí. a tu adulto sano y vente para acá y velo desde afuera Ujú, interactúa, ¿no? O sea, es sí. impresionante y como bien dices, ¿no? Justo esta parte de ese impacto de verlo desde otra óptica, yo como paciente ver a mis esquemas interactuar incluso, ¿no? Y ponerles voz y todo el asunto.
híjole, o sea, es impresionante ver la reacción del paciente que precisamente es generar esta autoconciencia y reconocer la raíz de nuestros esquemas, ¿no? Sí, y es por eso que se dice, pues no es nada más que haya metido técnicas, pues, sino, como tú dices, le da otra connotación, le da otro impacto, es un trabajo distinto al que se hace en Gestalt, Sí, y yo diría incluso, pues, mucho más profundo, porque la claro, Gestalt sí tiene estas técnicas, pues, de ahí sale, pero considero, y a lo mejor me equivoco, no sé, pero considero yo que son quizá muy catárticas y hasta ahí. O sea, no hay exacto, este nivel de profundidad en la cuestión de la comprensión, del exacto, conocimiento de mí mismo a claro, tal profundidad, ¿sí? Y no estoy diciendo que la gestal no tenga efectividad, claro, simplemente son modelos distintos, yes, creo que trabajan muy diferente en unos aspectos claro, y pues algunas cosas pudieron ser muy útiles para formar el modelo, así es, simplemente así. así, Este, y pues si se animan a entrarle al diplomado, ojalá se den la sí, oportunidad, pues aprenderían todo esto que en sí, este ratito estamos diciendo, porque es un mundo de es, información, así es es, o un sea, show, es imposible. Y ese ha sido mi reto más grande, pues hemos claro, hecho lives, hemos hecho, sí, pues sí, lives más que nada, ¿no? Subir ujú, información, lo que sea, pero obviamente pues no es nada práctico porque pues es mucha información, es mucha sí. información. Sí, y precisamente pues ya para ir finalizando, rápido se nos fue el tiempo, Sí, pues hacer la invitación, ¿no? Sabemos que ya está por abrirse este diplomado y pues hacer la invitación, Armando, a la gente, a los colegas, que les interese ya con esta pequeña charla y un poquito de la información que estamos dando de este gran modelo, pues que se animen, la verdad es recomendable y pues ahí está la información. Da los datos, Armando. sí, dense una oportunidad de conocer, la verdad que es un modelo muy bonito, muy bonito para trabajar con los pacientes. Creo que también algo de lo que me ayudó mucho es aprender a relajarme en mis procesos, Sí, porque es algo que se nos pasó a lo mejor mencionar y que no quiero dejar pasar, es que aprendemos a trabajar con nosotros también como personas y como terapeutas, ¿no? Porque como terapeutas, pues nuestros esquemas, pues por ejemplo, el mío en el caso de la imperfección, o si tenemos un esquema de fracaso, incompetencia, pues va a ser bien desgastante si no lo identificamos, ¿no? claro, Porque obviamente nuestro trabajo es muy complicado, es difícil trabajar con tantos casos complejos, y muchas veces pues no lograr avances o no lograr la efectividad que quisiéramos en el momento que quisiéramos y empezar que nuestros esquemas nos empiecen a atacar, pues olvídate, ¿no? Entonces, creo que era algo que me pasaba a mí mucho, debo reconocerlo, quizá cuando estaba con la terapia cognitiva, pues. sí, Entonces, el conocer la terapia de esquemas a mí me dio esta oportunidad de relajarme un chingo, como dicen, ¿no? sí, Y sí, eso a mí me ha ayudado mucho. O sea, sí, he visto, a lo mejor me enfoco más en lo que van avanzando los pacientes que en lo que se están atorando. No es, digo que no vea lo que falta, pero me claro, permito ver también lo que estamos logrando o permito verme a mí mismo como que, oye, calmado, o sea, esto no claro, es fácil, ¿no? Y eso transmitirle al paciente, entonces eso también va ayudando a que el paciente no, porque si nosotros nos estamos exigiendo un montón, y empezamos a caer en esta trampa, exacto, eso lo vamos a pasar para allá. exacto, se Y refleja, entonces empezamos a exigir para allá, porque exacto. queremos ver resultados, porque nosotros queremos sentirnos bien. Sí, sí, ya llevo tantas sesiones, eso es imposible, ¿no? Debo de terminarlo, ya darlo de alta, ¿no? Y bien, Así justo es. como dices, ¿no? Yo también este esquema que he identificado, ¿no? De autoexigencia, ¿no? Y por eso de repente, pues mi temperamento es hiperactivo, es andar para arriba y para abajo haciendo y me autoexijo, ¿no? Y cuando no logro lo que me autoexigiendo, ¿no? Y viene el esquema dar lata, ¿no? Entonces, bien como dices, ¿no? Si aprendemos a controlarlo,
a identificarlo, pues vamos a estar con más tranquilidad, ¿no? Y esto en el ejercicio, pues se va a reflejar, ¿no? Y en la vida personal. Pues sí, Así la es. invitación está para todos los colegas que quieran estudiar este maravilloso modelo. La verdad se los recomendamos ampliamente. Y pues ahí está, ¿dónde pueden escribirte, llamarte, tus redes sociales, Sí, tus datos, ok. Armando? Sí, claro. Directamente a mi WhatsApp es el 686-209-0914. Ahí mandan un mensajito, 686-209-0914. Mm, O en mis páginas de Facebook como ITEN, Instituto ¿no? de Terapia de Esquemas del Noroeste, Instagram también, Instagram y Facebook. Sí. Ahí manden un mensajito y ya iniciamos este sábado. Este sábado iniciamos el diplomado en línea. Ahorita ya estamos corriendo el que inició en mayo, que ya vamos a la mitad, terminamos en diciembre, este que hicimos semipresencial, donde ya creo que te toca participar el 12 de octubre con tu módulo para la intervención con pacientes con adicciones, Así desde la es, terapia de esquemas, no te va a tocar a ti, así es. este sábado 12 de octubre ya, bueno, creo que son dos sábados, ajá. Y yo Sí, este sábado 5 de octubre ya inicio pues el siguiente que es 100% en línea. Todavía tenemos espacios. Si me mandan un mensajito y me dicen que nos vieron en el podcast de Jorge, les mantengo la promoción que tenía hasta el día de hoy, la voy a mantener. muy bien. Si me mandan un mensajito y me dicen que nos vieron en el podcast, está en Sí, 900 pesos la inscripción, es la promoción que sí, tenemos. Si invitas a alguien, se las dejo al 2 por uno. muy ¿Sí? O bien. sea, cada uno paga la mitad. Aprovechen. Sí. La Sí, verdad, yo lo que mm, sigo manteniéndome firme, mi intención es que la terapia de esquemas se esparza lo más posible en nuestro estado. así Ya es. del país, pues ya que se encarguen mis colegas allá. Yo Cierto. aquí, aquí Sí, es donde quiero que Baja California tenga más terapeutas de esquemas, porque la verdad, sí, estoy muy seguro de que este modelo nos va a traer muchas cosas buenas a nivel social. Si esto se va conociendo cada vez más, yo espero que se va introduciendo en las instituciones, porque es ahí donde tal vez podría impactar mucho a nivel social, ¿sí? Como en los sí. centros penitenciarios, Ujú. pues en el Instituto de Psiquiatría, donde trabajamos Jorge y un servidor. Sí, Entonces, como irnos metiendo poco a poco a nivel social, y pues a fin sí, de cuentas de esto se trata realmente, ¿no? De que tengamos una mejor salud mental, una mejor vida, y pues si la sociedad está bien, pues es más fácil, ¿no? así es. Que todos Sí, estemos mejor. Ujú. excelente, Armando. Pues no Pues sé qué se me olvide ahí porque soy muy malo para esto de los anuncios. no, no, pues todo bien, Armando. Eso es, ¿no? La información para el diplomado. Ujú. Igual, si ahí está mi red social aquí donde se está transmitiendo el Facebook Ujú. Live. Pueden mandarme un mensajito también a mí y yo se los paso aquí a Armando para que se pongan en contacto con ustedes, para que inicien este diplomado y le demos, ¿no? A esta misión y a este proyecto de la terapia de esquemas que la verdad recomendadísimo. Y tenemos también planes, ¿no? En un futurito ya hacer algo también, como bien dices, aquí en Baja California, pero pues aquí en Ensenada, que yo me encuentro, Ándale. pues también, ¿no? Empezar a hacer aquí un movimiento también de, Claro, ¿no? Entonces, claro, pues mira, así empecé con la idea y pues ya sé que Gaby ya estaba también en sí, Ensenada, que ya se nos fue para los United, ya se volvió gringa. pero había poquitos también ya algunos que conocían el modelo y ahorita pues ya estás tú ahí, está Carlos Castañeda también ya está Claro. estudiando el modelo. Tijuana se me ha resistido un poquito más, ¿no? Así que esperemos Así. ahí algunos compañeros, colegas en Tijuana que se animen a entrarle al modelo de la terapia de esquemas y pues ahí vamos, Ahí ahí vamos. vamos, con muchas ganas. Pues Y muy pues ahí bien, vamos, hermano. vamos Te- trabajando algún proyecto, claro que sí, como sí, platicamos la última vez. claro, claro, ahí nos vamos a estar en contacto y esto pues para que fluya, ¿no? Y Ujú. pues bueno, agradecerte el espacio, el tiempo, Armando, y sobre todo también la invitación, de nuevo, agradecerte la invitación para participar en este módulo
que me ofreciste de terapia esquemas en adicciones y pues con toda el ánimo, ¿no? Aportar, ¿no? Pues bueno, y pues bueno, ya diste tu celular, tu WhatsApp, por cualquier gente que quiera comunicarse, no nada más por lo de cuestión del diplomado, sino también Ujú. alguna, ya como consulta, ¿no? También los que estén por allá en Mexicali, que es donde estás, pues también hay que se Ujú. comuniquen contigo. Claro, claro. Y pues sí, cualquier cosa, ahí está mi número, de nuevo, 686-209-0914. Ah, también mis amigos de Tecate se me andaban olvidando. ¿Sí? ¿Eh? Se Perfecto. animen. Muy Ándale, bien. pues. Pues gracias, Jorge. Pues Estamos gracias en a contacto. ti. Estamos en Nos vemos contacto. nos vemos pronto. Chao. Bye. Bye bye.